Buenas tardes nuevamente, apreciados estudiantes. A partir de este momento, doy inicio a las orientaciones de la tarea número 3. Recuerden que estamos trabajando el módulo número 4. Entonces, abrimos el módulo Sistemas Optativa Básica de Sistemas 4. Nos dirigimos hacia la tarea número 3. Vamos a abrirla. En esta sección tampoco les he dejado guía porque la idea es que le demos continuidad a la actividad de la tarea número 2, es decir, vamos a terminar de complementar lo que trabajamos en la sesión número 2. Entonces, por favor, van a tomar el mismo documento que hemos venido construyendo, al que ya le organizamos los márgenes, al que le organizamos las imágenes. Voy a compartirles pues el mismo con el que trabajé en la explicación de la sesión 2, que es este. O sea, ya este documento está arreglado porque lo organizamos en la sesión número 2. Entonces, simplemente es darle continuidad al mismo. O sea, no hay necesidad de agregarle, sino algunos aspectos. Ya lo que es texto y demás, no le vamos a agregar. Entonces, seguimos trabajando con el mismo documento de la tarea número 2. Entonces, esto se supone que ustedes ya lo tienen subido a la plataforma, o sea, esta actividad número 2 ya debe estar en plataforma, simplemente la van a descargar y le damos continuidad a lo siguiente. Entonces, les decía o les estaba haciendo una aclaración respecto a lo que son los derechos de autor. Entonces, cuando nosotros tomemos información desde Internet, debemos verificar la veracidad de la misma, porque no podemos reproducir información de la que de pronto nosotros no tengamos la certeza de que es real o no. Esto simplemente nosotros lo podemos identificar si dentro de la página o el sitio que nosotros estamos consultando no existen nombres de la persona que lo construyó, lo publicó. Son sitios que son considerados como sitios no seguros. Entonces, por eso no es aconsejable que tomemos información de allí. Entonces, por ejemplo, esta página donde yo estoy, aquí aparece una cita. Esa cita pues tiene el nombre de la persona, tiene la fecha de publicación, vienen algunas características acerca del tema, dice fecha de actualización y de dónde fue recuperado, es decir, de dónde fue tomado. Entonces, nosotros simplemente esta información que está aquí la vamos a usar para crear o generar dentro del documento lo que son las famosas citas, las citas de autor, es decir, nosotros no podemos publicar un documento sin tener, sin hacer la salvedad o la especificación de donde nosotros tomamos ese texto. Voy a tratar de dividir un poco la pantalla para trabajar el documento en dos partes. Entonces, vuelvo un momento al anterior. Permítame un momento. Entonces, esta información yo la voy a copiar y la voy a llevar a mi documento de Word. Listo. Entonces, nosotros fijamos o generamos una cita o derecho de autor en algún texto o algún párrafo que nosotros lo hayamos traído desde Internet y lo hayamos puesto en el documento tal cual como aparece. Porque existe también una modalidad que se llama parafraseo. El parafraseo es cuando, por ejemplo, yo tengo este párrafo, ustedes ven acá, yo lo traigo y lo pego, pero lo adecuo, lo transformo, lo reformo con mis palabras propias. Entonces yo, por ejemplo, podría acá decir que ya empiezo a hacerle cambios. Una de las funciones, entonces ya esto que estoy haciendo se llama parafrasear.
Entonces cambio, por ejemplo, la palabra más importante por una de las funciones de suma, de sumo interés, por ejemplo. Entonces observen que estoy parafraseando, o sea, estoy utilizando algo que alguien escribió, pero lo estoy adecuando a mis palabras propias. Aquí en este caso no hay necesidad de fijar derechos de autor porque yo lo que estoy haciendo es tomando ese como referencia, pero lo estoy modificando, o sea, lo estoy ajustando sin que me quede exactamente igual al que traje de internet. Entonces, en esos casos, no se citan derechos de autor porque yo estoy acondicionándolo desde mi punto de vista y con mis propias palabras. Pero si el párrafo yo lo encontré así tal cual como ustedes lo ven acá, y yo lo traigo y lo pego acá, debo por obligación fijar derechos de autor. Entonces, ¿qué debo hacer aquí en esta parte? Voy a pegar aquí el enlace que yo traía, el que traje allá de la página, y voy a escribir el apellido solamente de la persona el apellido solamente de la persona que lo publicó y el año. Entonces, en este caso sería Pérez 2009. Entonces, eso es lo que yo voy a agregar aquí al final del párrafo. Entonces, digamos que este fue el párrafo que yo traje y que el párrafo que yo copié y pegué desde internet, lo traje para acá. Igualito, no le modifiqué nada, no parafraseé, sino que tal cual lo traje, lo pegué. Entonces, escribo el apellido de la persona que lo publicó, una coma y el año en el que fue publicado. Solamente esta partecita acá. Ahora, voy a la sección de referencias y le voy a dar clic a la opción insertar cita y agrego una nueva fuente. Ese es el paso que debo hacer para especificar todos los datos que yo tenga sobre el autor que escribió ese párrafo. Si, por ejemplo, yo traigo 5, 3, 4, 8 párrafos en la misma condición que esta, debo hacer eso. Es decir, debo citar derechos de autor porque si no estaría infringiendo en algo que se conoce como plagio y el plagio pues es un delito y tiene inclusive hasta cárcel por estar utilizando, publicando o divulgando material que no es de mi autoría sin hacer la respectiva salvedad. Aquí yo especifico la fuente. Aquí especifico la fuente. Entonces, si es un libro, una sección, un artículo de una revista, un artículo de un periódico, un acta o un informe. Esto lo puedo tomar como un artículo. Entonces, vamos a tomarlo aquí como artículo. Sin embargo, pues podría ser una sección de un libro. Voy a tomarlo como si fuera un artículo de revista. El autor. Aquí yo debo agregar, voy a cerrar un momento para traerme todo lo que está aquí. Que estos son los datos de donde se trajo la información. Insertar cita, agregar nueva fuente. Entonces, el autor dice Pérez Porto, J. Gardey, hasta acá. Lo demás lo elimino, simplemente, solamente que me quede el autor aquí. El título. Entonces, ahí dentro de esa cita está todo. El título dice Excel, que es coma, definiciones, historia y características. Solamente voy dejando pues las secciones que aquí me indican. Aquí seguiríamos con nombre de la revista, lo dejamos en blanco, el año, ahí estaba que era 2009, páginas, vamos a ver si me las especifica. No están las páginas. Entonces vamos a dejarla allí en blanco. Porque de hecho pues es un sitio web, pero aquí no viene la opción, en esta versión no viene la opción de sitio web.
porque en algunos otros equipos sí la vamos a encontrar. Dice sitio web y pues toda la información que yo traje copiada de allí la vamos a utilizar acá. En este caso, pues vamos a hacer cuenta que era un artículo de revista y nosotros vamos a completar la información. Sin embargo, como ustedes vieron, esa información yo la tomé fue de una página web. Aquí debe existir la opción que diga enlace o sitio web y ahí pues toda la información se complementaría. Sin embargo, yo voy a agregar aquí la información ficticia para poder hacer el proceso. Digamos que el nombre de la revista es Manejo de Herramientas Ofimáticas. Año 2009, pongámosle que fue de la página 14 a la página 21. Y aceptamos. Aquí es importante cuando son varios autores. Voy a hacer esa salvedad, lo voy a borrar, voy a dar clic en el botón de editar. Entonces aquí agregamos apellidos Pérez, Pérez Porto. Digamos que se llama Jaime. Si tiene segundo apellido, lo agregamos. Jaime Enrique, por ejemplo. Lo agregamos. Ahora, en esta parte, vimos que habían dos autores, Pérez Porto J y Gardey A. Les vamos a dejar este apellido y agregamos el nombre, digamos que se llama Alex. Lo agregamos. Entonces, así agregamos 2, 3, 4, 5 autores que hayan dentro de la fuente que yo tomé para trabajar. Y aceptamos. Aquí ya estarían completos todos los campos. Procedemos a aceptar. Y observen que automáticamente me generó lo que yo les decía hace un momento. El apellido del autor y la fecha. En este caso, este ejemplo que yo tomé, los datos que ingresé, tienen dos autores. Entonces, por eso escribe Pérez Porto y Gardey 2009. Si fuese solamente un autor el que publicó esa información que yo tengo allí, pues aparecería un solo apellido como yo lo hice al inicio, que decía Pérez 2009, Pérez, 2009, un solo autor. En este caso, como hay dos, aquí lo podemos observar, me aparecen dos. Y así sucesivamente haríamos con el resto de la información. Ejemplo, si este otro párrafo, todo este texto yo lo tomé de allá, lo tomé de internet, de alguien específicamente, tendría que hacer ese proceso de referenciación. Entonces recuerden que la información debe estar completa, si es un sitio web, si es un libro, si es una revista, si es un artículo científico, porque como ustedes se pudieron dar cuenta, ahí aparece todas las opciones. Por ejemplo, si le digo que es de un libro, me aparecen los autores, el título, el año, la ciudad, la editorial. Si yo tomé eso de una sección de un libro, pues me va a aparecer, me va a solicitar una cantidad de información más amplia. Si es un acta de una conferencia, entonces me aparecen otros datos distintos. En esta versión hace falta para cuando sea enlaces web. De pronto, si ustedes la tienen en sus equipos, pues lo pueden utilizar. O si es un informe, yo utilicé el que venía ahí por defecto, que es el artículo de revista, y pues tuve que inventar el resto de la información. Bueno, así sucesivamente ustedes seguirían referenciando. Ahora, estas referencias me sirven para que se genere o se cree de manera automática lo que nosotros conocemos como la bibliografía, que en realidad se llama bibliografía en normas y Contec, pero en normas APA se llama lista de referencias o referenciación. Entonces, vamos a esa lista de referencias o referenciación se hace en la última hoja. Entonces, en este caso, esta sería la última hoja de mi documento. Entonces, lista de referencias. Esto también le podemos poner de título referentes bibliográficos, lista de referencias o simplemente referencias, que sería de esta manera. Como es un título, le vamos a aplicar la configuración que se le aplica a los títulos, que es negrita, centrado y cada palabra en mayúscula, de esta manera, lista de referencias. Entonces, esta lista de referencias o bibliografía, nosotros no la creamos manual, porque para eso dentro de los párrafos que nosotros creamos, hemos agregado la información, o sea, lo que hemos referenciado. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es simplemente ir a la sección de referencias y le decimos insertar aquí en la parte de bibliografía.
escojo el tipo de bibliografía que quiero. Ojo que aquí en esta sección, insertar citas, donde yo agrego todos los datos. Y en esta parte, para generar la bibliografía de manera automática, voy aquí a esta sección que dice bibliografía. Observen que el estilo ya está referenciado como estilo APA. O sea, ya viene ahí listico. Si de pronto no lo tienen, ustedes pueden seleccionar del listado que les quede APA. Aquí ya me aparece por defecto sexta edición, entonces voy a tener que hacer algunos cambios de manera manual, pero igual pues es normal si no está actualizada la edición. Aquí me aparece por defecto sexta edición, entonces hay que modificar algunas cositas manual, pero igual pues ya se las voy indicando cuáles son. Entonces vamos a la bibliografía y vamos a escoger cualquiera. Entonces observen que tengo bibliografía, referencias, trabajos citados. Tomemos la de referencias. Quitamos este título porque ya lo tenemos en la parte de arriba. Listo. Bueno, aquí, pues como les decía hace un momento, tenemos es la sexta edición, hay que ajustarla a la séptima. La séptima me dice que el texto debe ir en tamaño 12, que debe ir en Times New Roman, que es lo que estoy utilizando, no debe tener negritas, como lo ven aquí. Otro de los cambios es la sangría debe ir, pero en la segunda línea. Entonces, aquí vamos a ver un cambio respecto a los párrafos. Recuerden que los párrafos tienen sangría en su primera línea, o sea, ellos empiezan, por ejemplo, aquí, como en este caso, les muestro, empiezan un poco corrido su primera línea. Aquí vamos a hacer lo contrario. Dice que la sangría se trabaja en la segunda línea, entonces lo selecciono, voy a la opción de interlineado, opciones, verifico que todo esté en 0, 0, 0, que esté a la izquierda, y donde dice sangría especial le voy a decir sangría francesa. La sangría francesa es la que empieza a 1.25 en la segunda línea y aceptamos. Entonces observen que así me debe quedar. Ahí ya está. Entonces debe ir primero el apellido o los apellidos de los autores, el año de publicación, el título del artículo que yo creé, que fue la información que le pegamos hace un momento, y observen que les decía hace un rato, las cursivas las podemos utilizar únicamente para citar las fuentes de donde nosotros sacamos la información. Entonces aquí dice que fue tomado de manejo de herramientas ofimáticas, o sea, este sería como el nombre del libro o la revista de donde se sacó la información. Este pedacito o esta partecita es totalmente válida que nosotros la dejemos en cursiva. Y aquí están las páginas de donde supuestamente se sacó la información. Entonces miren que de manera muy fácil me generó ya la lista de referencias. Voy a incluir otra referencia para al menos tener dos. Entonces, digamos que este otro párrafo lo tomé tal cual de internet y lo agregué. Entonces repito la acción. Voy por referencias, inserto la cita, agrego una nueva fuente. Voy a utilizar este que dice tipo informe. Autor, voy a dejar uno solo. Vamos a ponerle Cabrales. Título. Voy a ponerle herramientas básicas. Año 2023. Editorial. Voy a ponerle Prentice Hall. Ciudad, vamos a agregarle, por ejemplo, Bogotá. Ya. A ese sería mi cita, acepto y observen, aparece apellido y año de publicación. Ahora vamos a actualizar la lista de referentes. Pues aquí viene la opción, actualizar citas o referentes bibliográficos y ya me agregó ese referente bibliográfico. Es importante tener en cuenta que los referentes bibliográficos deben ir organizados alfabéticamente. Entonces observen que aquí ya lo está haciendo. Aquí ya los de la A van primero, luego siguen los de la P. Si hubiese alguien por C, pues lo va a incluir en el segundo puesto y Pérez quedaría en puesto número 3. Es esto para que lo tengamos en cuenta. Si en algún momento nos toca hacerlo de manera manual, pues simplemente lo que haríamos es seleccionar
vamos al inicio. Recuerden que aquí tenemos una opción también para organizar la información alfabéticamente, que sería esta. En este caso, ya el mismo sistema lo está haciendo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, eso sería lo que corresponde a la parte de bibliografías. Voy a revisar cuánto tiempo disponible nos queda. Creo que aún nos queda tiempo para que trabajemos otras opciones. Les recuerdo, la parte de las referencias o listas de referentes, debe estar ordenada alfabéticamente la lista. Ya está. La sangría debe ir en la segunda línea. En este caso no alcanzo a tener 2 líneas, sino una sola. El título del libro, la revista que yo saqué, debe ir en cursiva, completamente válido, ya está. Aquí me hace falta algo. Debemos configurar doble espacio. Entonces seleccionemos, ese sí no está, lo vamos a hacer de manera manual. El doble espacio es 2.0. Ahora sí, ya nos quedaría de esta manera ajustado nuestra referencia bibliográfica. Bueno, ahora vamos a crear nuestra portada. Bueno, entonces la portada, pues realmente existen muchas versiones de portada para las normas APA. Si ustedes de pronto se documentan o buscan, existe realmente mucha información respecto a eso. Aquí les voy a explicar una que es, digamos, como la más tradicional o la más usada, que contiene todas las partes y de forma organizada. Bueno, entonces vamos a agregar una página en blanco. Agregamos una página en blanco, obviamente al iniciar, porque la portada pues va al inicio. Entonces me ubico aquí donde está la M de Microsoft, insertar, y le digo página en blanco. O simplemente podría combinar las teclas Control Enter para que me aparezca una página en blanco. Entonces, los elementos que van en la portada serían, lo primero es el título. Si le agregamos un título, el título debe ser como un pequeño resumen que me cuente sobre qué trata el trabajo. Entonces, voy a agregarle de título. Manejo de herramientas ofimáticas mediante el libro de cálculo. Bueno, aquí es importante que nosotros manejemos que esta sección o ese título debe llevar aplicada la opción que dice poner en mayúscula cada palabra, porque recuerde que esa es una de las exigencias que tiene la norma APA para lo que son los títulos. Este título pues lo manejamos con esa misma configuración. Bueno, ahora, aquí debemos garantizar o verificar que no tengamos más de 15 palabras, porque no me permite más de 15 palabras el título. Entonces, tendríamos que contarlo. Seleccionamos y observen que en la parte de abajo, aquí donde les estoy mostrando, donde les estoy señalando, me cuenta la cantidad de palabras. No sé si me alcancen a ver, es en esta partecita que estoy moviendo aquí el mouse en la sección de la parte izquierda inferior, y debo seleccionar pues el título para que me cuente las palabras. Dice que tiene 9 palabras, entonces sin embargo la voy a revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Efectivamente tengo 9 palabras. La norma dice que máximo puedo tener 15. Entonces ahí estamos bien ya. Ahora, debe ir en negrita, ya está negrita, debe tener un tamaño 12, máximo 15 palabras, máximo. Ahora, el segundo punto o la segunda sección es la institución, la carrera o programa que están cursando y el nombre del profesor.
Bueno, aquí. Primero, aquí. Vamos a definir antes que eso. Aquí me aparece, voy a reducir un poco porque me aparece un salto de página. Acá. Vamos a fijar el autor o los autores del documento. Entonces, por ejemplo, digamos que el autor de este documento o el estudiante que lo elabora es esta persona. Esto ya no debe llevar negrita. No es necesario o no es obligatorio tener que escribir la palabra autor o estudiante, nada, así de esa manera. Ya lo definimos, si existen más autores los agregamos en la parte de abajo. Recuerden utilizar mayúscula al iniciar cada palabra, que eso ya lo tenemos pues programado de forma automática aquí a través de esta opción. Bueno, luego si venimos a definir, esto ya lo conocemos o sabemos que son los autores porque van en segundo puesto. En la tercera sección iría la institución. Entonces vamos a escribirle institución educativa EduNorte. Carrera o programa, entonces digámosle programa optativa de sistemas. Aquí ya ponemos el nombre del docente. Nombre del docente que les asesora o a quien ustedes le van a entregar el documento. Y finalmente vamos a escribir la fecha de publicación o elaboración del documento. Entonces, el lugar donde estamos cada uno ubicados. Y debajo iría la fecha de publicación. Entonces, por ejemplo, 29 de mayo de 2023. De esta manera, existe una sección adicional, pero no es obligatorio hacerla. Ya pues como les digo, es algo opcional que serían las notas de autor. La nota de autor es simplemente, esa sí hay que llamarla, sería por ejemplo notas de autor. ¿Y qué escribimos allí? Simplemente la notificación. Entonces hacemos la salvedad, cualquier notificación será recibida en el correo Aquí escribimos el correo de la persona, de cualquiera de las personas que hace parte del trabajo, del documento. O sea que si de pronto hay alguna sugerencia respecto al trabajo, esa sugerencia se va a enviar aquí a este correo. Pero recuerden que esto es de alguno de los integrantes del trabajo. Esas notas de autor no es obligatorio hacerlo. Es simplemente si alguien quiere de pronto, pues digamos, como enfatizar ahí en ese aspecto, en ese punto, pero no es obligatorio. Entonces ahora vamos a cuadrar esa portada. ¿Vista? Voy a ponerlo en varias páginas para poder medir los espacios. Entonces aquí me doy cuenta que de pronto hay mucho espacio. Aquí puedo dejar otros más. Debo distribuir la hoja de manera uniforme. No debemos dejar hojas en blanco. Listo. Y así ya estaría lista la portada. Aquí lo podemos marcar. Ya la voy a ampliar. Entonces aquí ya tendríamos el título, el autor o los autores. Aquí no es necesario que los organicemos de manera alfabética. No hay necesidad porque no lo exige la norma. Después en la tercera sección sería la institución pues, para la cual nosotros estamos desarrollando la actividad, el programa, la carrera, la facultad, el programa que están cursando, el instructor que les asigna la actividad,
el lugar donde ustedes están trabajando este documento, la fecha de publicación. Esta la podemos fijar en una sola línea de esta manera, si de pronto lo queremos hacer de esa forma. Y finalmente las notas de autor, que no son obligatorias. Nosotros podemos finalizar de pronto la portada hasta la fecha. O sea, sería hasta aquí. Pero si quieren agregar la salvedad a las notas de autor, la podemos trabajar de esta manera. Si quieren agregarle algún logo, algún escudo de la institución, lo pueden hacer, pero eso ya serían, digamos, como peticiones adicionales que hace la persona que les asigna la actividad, o sea, no es obligatorio. Entonces aquí la estamos trabajando desde la forma más básica. Hay de pronto algunos instructores o algunos docentes que le dicen, por ejemplo, a la portada, por favor agréguele el logo de la institución. Eso ya es una solicitud adicional, no es, digamos, requisito o parte como tal de la portada. O sea, no es un elemento que tenga que ir de manera obligatoria dentro de la portada. Entonces, esto como para que les quede más claro. Únicamente en negrilla, el título, todo va a ir en tamaño número 12. No importa si el orden en el que se agreguen los autores del trabajo. Y ya pues habríamos terminado la actividad. Ahí tenemos lista de referencias, tenemos la portada, tenemos algunas citas de autor. Bueno, entonces esto sería lo que vamos a presentar como tarea de la actividad número 3 en el módulo 4. Quiero hacer por último ya pues para finalizar el tema, digamos como la salvedad de que hoy decidí trabajar estos dos momentos y en el transcurso de la semana les confirmo si vamos a trabajar módulo 5 el día miércoles. Esto con el objetivo de que tengan tiempo suficiente para finalizar sus actividades, pues teniendo en cuenta que el módulo número 5 digamos, por cronograma, la institución lo redujo tanto para programas virtuales como presenciales, lo redujo a 3 momentos. Entonces, de esos 3 momentos, nosotros trabajamos 2 en clase y el último es para que ustedes presenten su evaluación final. Entonces, esas fechas están dadas para finalizarlas antes del 18 de junio, es decir, más o menos 2 semanas y media para finalizar. Entonces, quiero terminar esta misma semana ya el módulo 5 también para que ustedes tengan tiempo disponible de hacer sus trabajos, sus actividades y cuando llegue la fecha tenerles sus notas al día y que de pronto no vayan a tener inconvenientes en el momento en que soliciten la certificación o soliciten paz y salvos, que de pronto se los tengan que retener o tengan que esperar porque les haga falta cargar algunas notas. Entonces, como para evitar ese episodio de esa manera, estoy haciendo las clases, pues digamos, anticipadas, fuera de la fecha, para que ustedes tengan ese tiempo necesario de finalizar el proceso pues a buen término. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Tengo en lista a Rosángela Rojas y a Yesenia Yepes. La lista anterior no la tomé, pero igual ahí en la grabación aparecen los participantes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o podemos finalizar el proceso en este instante. Profe, hola, ¿cómo estás? Profe, o sea que el 18 salimos a vacaciones. Sí, señora. El 18 salen ya pues los de esa fecha, o sea, los que ven clase en ese día. Exactamente es un domingo, entonces los estudiantes que asisten el domingo terminan el 18, los que ven, ejemplo, las clases los lunes terminamos el 11, el 12, los que ven el martes terminan el 13, o sea que la máxima fecha para finalización de módulo 5 es el 18 de junio. Bueno. Profe, y por ejemplo, yo que quiero en el próximo semestre coger Excel, hablo con el muchacho de facturación, ¿cierto? No, yo acostumbro, o sea, tan pronto finalizan el semestre, como más o menos tardamos como unas 4 o 5 semanas en volver a iniciar, yo dejo los grupos así como están, les pido que no se salgan y ya cuando el proceso va a iniciar, yo les envío el enlace para que se unan al grupo nuevo y me confirmen para yo solicitar la inscripción. Porque Perfecto. pues
Sí, entonces, por eso, pues ya cuando el proceso termina, yo les indico que quienes tengan esa voluntad de seguir en la parte de sistemas no se me salgan del grupo para ayudarles orientaciones por ahí. Y cuando ya yo consolido mi grupo, empiezo a eliminar los participantes, pues que no van a seguir con nosotros, porque hay otros que cambian o hay otros que se retiran. Entonces empiezo ya como a depurar esa información. Ah, bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Bueno, bueno. Bueno, voy a finalizar la sesión. Igual si surgen dudas, inquietudes, tienen algunas consultas adicionales, con gusto por el WhatsApp yo les estaré atenta a resolverlas. Listo, gracias. Bueno, ustedes por su participación. Voy a finalizar.